una de las primeras preguntas, y de hecho una de las más repetidas, es: no tengo ni idea qué es la ganadería regenerativa. O de pronto tengo alguna idea, pero igual me gustaría saber qué es, cómo se define, ¿cierto? Y, y la definición de ganadería regenerativa, a mi gusto, saldría demasiado larga, porque creo que debe incluir muchas cosas que en una definición corta es difícil condensar. Pero tenemos que elaborar un párrafo, tenemos que ser capaces de definir la ganadería regenerativa en un solo párrafo. Y entonces, esta definición, que repito, ya se las había dado en la primera clase, la sesión en vivo de la semana pasada, la voy a repetir para las personas que no estuvieron y para las personas que siguen haciendo esta pregunta: ¿qué es la ganadería regenerativa? Entonces, la ganadería regenerativa es una forma, a mí me gusta definirla como un estilo de vida. Y en este estilo de vida rural, porque obviamente se realiza en el campo, tenemos una base, un enfoque, que es el de la restauración de tres cosas muy importantes. Número uno, los suelos. Número dos, la diversidad biológica, o en una sola palabra se le dice biodiversidad. Y número tres, el uso eficiente de los recursos naturales, que garantizan la mejora y la estabilidad del negocio ganadero a partir de recuperar los procesos vitales del ecosistema. Entonces miren que esto engloba, repito, tres cosas. Esas son las cosas que tenemos que empezar a jugar con esas palabras clave. Número uno, el suelo. Número dos, la biodiversidad. Número tres, los recursos naturales. El enfoque de la ganadería regenerativa es principalmente la restauración del suelo, la restauración de la biodiversidad, la restauración de los recursos naturales y el uso eficiente de cada uno de ellos. Todos los recursos de la naturaleza, que repito, los que todos tenemos en las fincas son el suelo, las plantas, el agua y el aire, los animales, por supuesto, y la fauna. La fauna, que es todo lo que convive con esos animales domésticos que nosotros trabajamos. Entonces, hay todo tipo de fauna que no hace parte de nuestra crianza y cuidado, pero que está ahí en ese ecosistema, conviviendo con nuestros animales y ayudando a que haya un equilibrio de ese lugar, de ese ecosistema al que llamamos la finca, el rancho, el establecimiento, el campo, eh, la parcela, el terreno, el predio. Hay muchos nombres de acuerdo a los diferentes países para referirse a ese terreno, pero básicamente cualquiera de esos nombres, eso no es relevante, no es importante, pero cualquiera que sea la denominación que ustedes le tengan o el nombre que le tengan a su tierra, a su terruño, a su porción del planeta bajo su propiedad y bajo su administración. En este lugar, ahí hay un ecosistema productivo, un ecosistema productivo porque está enfocado en la producción. No es una reserva natural y ya, sino que es una reserva de vida silvestre donde usted además aprovecha los recursos y les da una gestión para lograr tener un producto o varios productos. De hecho, sería lo ideal, muchos productos. Entonces, digamos que esto es palabras claves de lo que significa ser un ganadero regenerativo y lo que significa hacer ganadería regenerativa. Y esa segunda parte ¿por qué es importante enfocarse en la restauración del suelo, la biodiversidad y el uso eficiente de los recursos naturales? Porque también es parte del enfoque garantizar una mejora continua, una mejora continua. El mejoramiento continuo es clave también en los procesos de la ganadería regenerativa. Mejoramiento continuo a todo nivel, no solo enfocado en producir carne o leche, sino a todo nivel. Y también
desde luego, tiene que ser así una estabilidad del negocio ganadero. Estabilidad, firmeza, equilibrio, de tal manera que sea negocio, porque si no es negocio, pierde sentido que sea regenerativo. Pierde sentido. Si no es negocio, entonces pierde sentido. ¿Qué sentido puede tener? Digamos que puede tener un sentido, sí, un poco ecologista, tal vez un poco también altruista, pero sostener un predio con todo lo que hay allí dentro de ese predio cuesta. Y ese costo, pues obviamente es importante que nosotros lo podamos soportar. Y, y entonces, obviamente es clave que nosotros podamos lograr que ese costo nos ayude a que la propiedad sea productiva, sea rentable y nos ayude a tener, obviamente, equilibrio a largo plazo o sostenibilidad a largo plazo. Entonces, esta es la otra parte de la definición. Y todo esto de la restauración del suelo, de la restauración de la biodiversidad, del uso eficiente de los recursos para garantizar la mejora continua y la estabilidad del negocio ganadero, debe partir de la recuperación de los procesos vitales del ecosistema. Entonces, casi que si pudiéramos definir la ganadería regenerativa a partir digámoslo así, como de los productos, o en una sola frase más bien, si lo pudiéramos definir en una sola frase, el mayor enfoque está en devolverle la vida al ecosistema. Todo lo que acabamos de decir va enfocado hacia ese gran propósito de devolverle la vida al ecosistema, devolverle a ese ecosistema la capacidad de que pueda desarrollar todos sus procesos vitales de una manera próspera, de una manera apropiada. Entonces, esto sería la definición.